Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Entonces, ¿qué sentido tiene esta revisión? ¿Quién va a validar estos resultados, ministro? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la consulta. En primer lugar, no hay actas anuladas. Es lo que estamos consultando. ¿Qué acta quedaba anulada? Ninguna acta ha quedado anulada. ¿Recuerdas en la interpelación que me hicieron? Yo les decía, muéstreme una sola acta anulada. No han podido demostrar que haya habido una acta anulada o que sea declarada producto del fraude. Adicionalmente a eso, tenemos otro escenario. Hay personas acusadas penalmente, hay un proceso penal y ese proceso penal busca dilucidar si en este país ha habido un fraude electoral o no. Lo que está planteando el procurador a raíz del informe del Contralor es que eso no ha ocurrido, que no existe ningún acta que pueda ser resultado de un fraude. Si no tenemos acta resultado de un fraude, ¿de qué estamos hablando? No puede haber en el país, por tener un sistema manual de recuento de votos, un fraude electoral si resulta que todas las 35,000 actas son lícitas y son verdaderas. La pregunta que está lanzando el procurador es ¿cuál de estas actas tiene ese efecto de acta que contenga un fraude, una irregularidad o una manipulación dolosa? Es lo que se le está preguntando en este litigio en el que estamos, en el proceso penal y en el debate público a la oposición. Sin embargo, ministro, no hay anuladas en este caso. No hemos señalado no hay ningún acta dijimos anulada. Que se precluyó el sistema, el proceso. Es más, no es el momento de preclusión el momento en el que los jurados firman el acta y termina el procedimiento. Si esto es así y seguimos el razonamiento del doctor Hassan Teufel, ¿cómo es posible que el acta de cómputo departamental y el oficial que también precluyeron hubieran quedado sin efecto legal por resultado de una ley? ¿Ves la contradicción? Si ha precluido todo el momento que firman los jurados el acta, que es lo que dice nuestra ley, ¿por qué luego una ley deja sin efecto los resultados de la elección? Estamos acá ante una situación irregular que se dio en esa elección. Si todo ha precluido, nadie podía revisarlo, ni la auditoría de la OEA, ni eventualmente la ley que deja sin efecto los resultados de la elección. ¿Qué significa esto? Que en esta elección, por sus especiales características, ha existido una ley que ha dejado sin efecto los resultados de una elección y ahora no estamos debatiendo de eso. La ley ya dijo, bien o mal, que la elección ha quedado sin efecto, pero estamos en una fase posterior que es el tema del juicio penal. Perfecto. Ministro, ¿es correcto decir que el gobierno insiste en esto porque quiere enjuiciar a la OEA en La Haya? No, no es correcto. Lo que ha ocurrido en el Consejo Permanente es una denuncia del gobierno de Bolivia de que Almagro sigue haciendo injerencia en Bolivia, en asuntos internos del país, afectando casos que están en el órgano judicial y bajo control del Ministerio Público. Eso no se puede dar. La OEA, el secretario general, tiene que consultar a los demás países para intervenir en un país. Esta autorización no ha existido, la hemos visibilizado y este tema que es muy importante, el Consejo Permanente no votó. No hubo ninguna votación como para que exista esta desinformación de que el país perdió en una votación. La verdad es que no hubo votación. ¿En ningún momento, ministro, el gobierno ha pensado en enjuiciar a la OEA en La Haya? No, lo que ha ocurrido, y te reitero las palabras, es que Almagro ha planteado que esa divergencia que hay entre la OEA y el país debe ser resuelta por un tribunal. La consulta que nos han hecho a los diferentes voceros es dónde debería ser ese juicio y les hemos planteado las respuestas. Una posibilidad es el juicio en La Haya, la otra es el juicio que han hecho las madres de Plaza de Mayo ante el Sistema Universal, sistema que preside o dirige Michelle Bachelet, y una tercera vía es el de derechos humanos en el sistema interamericano. Son las vías que están en este momento abiertas. Nuestro embajador ante la OEA, el embajador Héctor Arce, está siguiendo una estrategia para dejar claro a la comunidad internacional que en el país nunca existió ningún fraude. Y esto del Consejo es parte de una estrategia legal que él ha emprendido. Muy bien. En 2019, una asamblea, precisamente con mayoría del MAS, dio por válido el informe de la OEA y anuló las elecciones. Ahora, 2 años después, tras las nuevas elecciones y con un nuevo gobierno, del cual usted es parte como ministro, se busca una cuarta opinión sobre estos comicios. ¿Se quiere desconocer un proceso que a la larga fue el que dio lugar a la gestión actual, ministro? De ninguna manera, pero te recuerdo 2 hechos. El primer informe preliminar, que sí es irregular, no está bajo el acuerdo, es emitido el 10 de noviembre. La ley es emitida inmediatamente después, alrededor del 16 de noviembre. Y el informe final de la OEA sale el 4 de diciembre.
Entonces, ahí también en la pregunta que haces hay una pequeña contradicción. El informe de la OEA es posterior a la ley. Lo dejo como uno de los puntos de las irregularidades que se dieron en el momento de dejar sin efecto la elección. El informe de la OEA es posterior a la ley que te refieres que deja sin efecto la elección, por lo tanto existe ahí una contradicción lógica. Pero vamos más allá. Luego tenemos las elecciones del 18 de octubre, en las que el presidente Arce es elegido y esa elección también tiene principio de preclusión y ha cerrado todo debate político en el país. De lo que estamos hablando es de que los pueblos tienen derecho a conocer la verdad. Todos los bolivianos tenemos derecho a saber si existió un fraude o no, porque hay un discurso moral que está justificando una serie de hechos en el país basados en que existió un fraude. Nosotros sostenemos que nunca existió un fraude. Y es lo que estamos llevando en todos los escenarios como una estrategia legal para darle al país ese derecho que tienen los pueblos de conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Sin embargo, existía un acuerdo, ministro, entre el gobierno y la OEA para ese informe al que usted señala y posterior. La Asamblea Legislativa, como le decía, con mayoría del MAS precisamente autorizó esa situación y también la validó. El informe sale después de la ley, ¿no? Ese es un pequeño problema que hay en esa lógica. Pero además hay otro problema que es fundamental en la lógica que estás planteando. En el país, todos los acuerdos políticos se han respetado, incluyendo ese que refieres. Ese acuerdo que firman Diego Pari y Almagro tiene 7 puntos. No habla de informe preliminar a las 4 de la mañana en redes sociales. Habla de un informe único que se presenta a Almagro y luego por vía diplomática al país. No se ha cumplido. Dice que la ley que regula la auditoría es la ley boliviana. Tampoco se ha cumplido. Tienes incumplimientos flagrantes de la OEA en la manera de hacer la auditoría. No hubo una auditoría, hubo un análisis de integridad. Eso es lo que mantiene precisamente el gobierno. Hay 3 informes precisamente con una misma conclusión. El informe del Ethical Hacking, el informe de la OEA, el que estamos hablando, y el informe de auditoría de Salamanca, el cual ustedes presentaron. En estos 3 tiene la misma conclusión. Irregularidades. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que el sistema informático del TREP representaba vulnerabilidades que son diferentes a las del cómputo oficial. Son 2 cosas diferentes. La OEA solo ha obrado con un ethical hacking del TREP. Y el TREP no es parte del sistema de cómputo oficial, es otro sistema. Y ahí viene el razonamiento del procurador. Los sistemas informáticos de conteo de votos no son los que hacen un fraude, son la adulteración de las actas electorales. Por eso está planteando que revisemos acta por acta, porque los sistemas informáticos todos concluyen que tenían vulnerabilidades, pero eso no es lo esencial para demostrar que ha habido alguna irregularidad o un eventual fraude, sino las actas. Ministro, si me permite, el tema es el de las actas. El ministro, lo que usted señalaba precisamente, cuando se quemaron los tribunales electorales departamentales con el conflicto del 2019, sucedió en Chuquisaca y en Potosí, por ejemplo. Santa Cruz. Y en Santa Cruz también. Y Tarija. Donde se terminó, pero principalmente en Chuquisaca y Potosí, donde no habían concluido con el cómputo y se usó los datos del TREP. Entonces, ¿cómo se sostiene aquella situación en la lógica que usted maneja, ministro? Porque no solamente fue el tema del TREP. Cada acta, cada mesa tiene 9 copias. Y la obligación de los tribunales departamentales es repetir la votación si no logran encontrar fuentes suficientes para validar el resultado. Lo que se hizo en Chuquisaca y Potosí, en los cómputos que se hizo finalmente en Yayagua y en la fábrica de vidrios, es reconstruir y tomar decisiones por un órgano jurisdiccional. Ni Comunidad Ciudadana ni ningún partido impugnó esos actos de cómputo y no hay ninguna nulidad sobre esas actas. No solamente es el TREP, es un conjunto de elementos, incluyendo declaraciones de notarios, de jurados y las mismas actas que reciben todos los partidos políticos al terminar el cómputo de una mesa. No es verdad que sea solamente la imagen que se toma del TREP la que valida las elecciones en Chuquisaca y Potosí. Muy bien. Ministro, en su exposición ante la OEA, cuando usted se presentó, consiguió el respaldo de 4 ante 19 que están presentes en la OEA. La problemática no se está aislando, ante esta problemática no nos estamos aislando de otros temas. Esa es una interpretación y justamente es la que llamamos la atención en el uso responsable de la prensa, de la libertad de expresión. No ha existido una votación. No ha existido la cantidad de países que planteas y no ha existido, en este caso, un apoyo al Almagro. Explíquenos, precisamente por eso, son 4, ¿no? No, en realidad ha habido más países. En realidad lo que ha habido es que 4 países, México, Argentina, Nicaragua y en parte Paraguay, han planteado una crítica más fuerte que la de Bolivia al rol de Almagro. Los demás países, excepto Canadá, Estados Unidos, Haití y Colombia,
que sí han manifestado un firme apoyo a Almagro, no se han referido al tema. Lo que han planteado es que las misiones de observación electoral son algo importante para sus países, pero ninguno de estos otros países que participaron habló del problema. Lo que hizo en la mayoría de los casos es llamar a un proceso de reflexión sobre el rol de la OEA. ¿Recuerdas que Ebrard, el canciller de México, ha planteado que ya en la próxima CELAC se retire México de la OEA? Y hay un proceso en la mayoría de los países de reflexión del rol que está cumpliendo la OEA. El tema que llevamos como país es el rol de injerencia de Almagro, y ahí no hubo votación. Por lo tanto, es difícil decir si fue 4-19, 10-1, 5-0, porque no existió votación. Lo que existió son pronunciamientos más duros de 5 países, incluyéndonos nosotros, al rol de Almagro. Los demás países hablaron de las misiones. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.